el periodo 7. Ya, entonces acá habrían 7 periodos. Ahora, de acá tenemos estos elementos, ¿no? Tenemos aquí el periodo 6 y de aquí tenemos el periodo 7. ¿No? Es continuación, pues, ¿no? Periodo 6 y periodo 7, ¿no? 6 y 7. Entonces la tabla periódica va a tener 7 periodos. Ahora, si vemos los elementos químicos de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, a eso se le llama grupo. Ya, esos son los grupos. Entonces acá está el grupo 1, ya eres el grupo 1. Acá tenemos el grupo 2. Aquí tenemos al grupo 3. Entonces los grupos se ven de arriba hacia abajo. Acá tenemos al grupo 4, al grupo 5, al grupo 6, al grupo 7, al grupo 8, al grupo 9, al grupo 10, al grupo 11 y al grupo 12. ¿No? Hasta ahí tenemos 12 grupos. Entonces, viéndolo de arriba hacia abajo, hasta ahí tenemos 12 grupos. El boro ya inicia el grupo 13, de arriba hacia abajo, ¿no? Ese sería el grupo 13. Acá tenemos el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y por acá tenemos al grupo 18. Ya, 18. Entonces la tabla periódica va a tener 18 grupos. Ya, 18 grupos. Eso en la notación arábiga, pues, ¿no? En la notación arábiga. Todavía se utiliza la notación romana, y en la notación romana, ¿cómo es esto? En la notación romana, esto sería el 1A, esto sería el 2A. Seguimos aquí, acá está el 3 romano A, el 4 romano A, el 5 romano A, el 6 romano A, el 7 romano A y finalmente el 8 romano A. ¿Ya? Entonces, el grupo 3, ¿no? Porque siempre me preguntan por este grupo. El grupo 3A es el grupo 13. Mira, ¿te das cuenta por qué va 13? Va 13 porque es la columna número 13, ¿no? La línea vertical número 13. Grupo 4A porque es el grupo 14, pues, ¿no? Grupo 5A es el grupo 15. El grupo 6A es el grupo 16. El grupo 7A es el grupo 17. Y el grupo 8A, bueno, es la última columna, pues, ¿no? Es el grupo 18. Entonces, la notación romana es una notación antigua que todavía se usa, ¿ya? Y la notación arábiga, que son los números, es lo que actualmente recomienda la YUPAC, ¿no? Lo que deberíamos usar. Bueno, ahí están los que son A. En la parte central están los que son B. Por ejemplo, acá tenemos al 3B. Por acá tenemos al 4B. Aquí tenemos al 5B, al 6B, al 7B. Ahora, el 8, 9 y 10, o sea, el hierro, el cobalto y el níquel, estos elementos de acá, el hierro, cobalto y níquel, estos elementos de acá, aquellos cuya configuración, ¿no? O las columnas 8, 9 y 10, ¿no? 8, 9 y 10, estos tres van a pertenecer al grupo 8 romano B, ¿no? Va a ser el 8 romano B. Entonces, la columna número 8, la columna número 9 y la columna número 10, ¿no? Van a pertenecer al grupo 8 romano B, en la notación romana, pues, ¿no? Ahora, en el caso del cobre, esta columna del cobre va a ser el 1B. Y la columna del zinc cadmio, el zinc cadmio, que va a ser la columna número 12, va a ser el grupo 2 romano B. Así, mira. Y ahí tenemos la notación romana, pero para los B. Entonces ahí tenemos A y los B. Muy bien, repasando nuevamente. La tabla periódica va a tener periodos. ¿Cuántos periodos tiene? 7 periodos.
Si nos preguntan por los grupos, va a tener 18 grupos, 18 columnas, líneas verticales de arriba hacia abajo. Bien, seguimos. Podríamos decir también que la tabla periódica se divide en bloques. Entonces la tabla va a tener 4 bloques importantes. Entonces tenemos acá el caso del litio, del sodio, del potasio, del rubidio, del cesio, del francio. Y del hidrógeno también, pues, ¿no? Ellos se caracterizan porque su configuración electrónica termina en S1. ¿Ya? Todos ellos, su configuración es de tipo S1. Termina en S1. Tenemos acá el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Este grupo de acá se caracteriza porque su configuración termina en S2. Así, miren. Entonces, a toda esa zona se le conoce con el nombre del bloque S. Entonces, ahí tenemos el bloque S. Eso sería el bloque S. Entonces, los S1 son los del grupo 1A y los S2 son los del grupo 2 romano A. Así, mira. O también le puedo poner 1 arábigo y acá 2 arábigo. Ahí está. Esta zona de acá, encabezados por el boro va a ser un P1. El carbono va a ser un P2. El nitrógeno va a ser un P3. El oxígeno va a ser un P4. El flúor es un P5. Y en el caso del neón, el neón va a ser un P6. ¿Ya? Entonces, toda esta otra zona, vamos a decir, ellos, ¿no? Boro, aluminio, todo este grupo de acá, se caracteriza porque su configuración termina en P1. Esta otra columna, este otro grupo, se caracteriza porque su configuración termina en P2. Este otro grupo se caracteriza porque su configuración termina en P3. Este otro grupo, encabezado por el oxígeno, se caracteriza porque su configuración termina en P4. Y acá tendríamos aquellos cuya configuración terminan en P5 y finalmente los que terminan en P6, ¿no? Entonces toda esta zona va a ser llamada bloque P. ¿Por qué se le llama bloque P? Se le llama bloque P porque su configuración electrónica termina en P. Por eso le vamos a llamar el bloque P. Entonces hasta ahí ya tenemos 2 bloques. El bloque S, aquellos cuya configuración terminan en S, y el bloque P, aquellos cuya configuración terminan en P. En la parte central tenemos al escandio, al titanio, al vanadio. Entonces estos elementos se caracterizan porque su configuración termina en D. Acá sería D1, acá sería D2, acá sería D3, aquí D4. Bueno, el D4 es anómalo. Se va a convertir en S1 D5. Bueno, en el caso del cromo. Entonces el cromo es un S1 D5. Presenta la llamada anomalía. Luego tenemos acá el D5, el D6, el D7, el D8 y el D9. En el caso del cobre, el cobre es un D9. Es una anomalía también. Entonces va a quedar como S1 de 10, ¿no? S1 de 10. Y finalmente acá tenemos el zinc, cuya configuración es de tipo D10, ¿no? Es un D10. Y ahí tenemos desde el D1 hasta el D10. Entonces toda esa zona va a ser llamada bloque D. ¿Por qué? Porque su configuración termina en D. Ya termina en D. Y acá abajo tenemos otro bloque donde la configuración electrónica termina en F. Entonces acá tendríamos a F14, teóricamente, ¿no? Tenemos al F14, luego tenemos aquí al F13, al F12, al F11, al F10, al F9, al F8, al F7, al F6, al F5, a la F4, al F3, al F2 y al F1. Entonces ahí tenemos a los F, desde el F1 hasta el F14. Entonces toda esta zona es considerada el bloque F, ¿no? Se lo va a llamar bloque F. ¿Por qué? Porque su configuración termina en F, ya va a estar terminando en F.
Entonces, si nos preguntan, ¿cuántos bloques tiene la tabla periódica? La respuesta es 4. La tabla se divide en 4 bloques. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Y de acá sale el término, ¿no? Acá salen los llamados elementos representativos, pues, ¿no? Pone por acá así. Elementos representativos. ¿Quiénes son los elementos representativos? Son aquellos cuya configuración electrónica termina en S o termina en P. O sea, los bloques S y P son considerados elementos representativos, porque ahí la configuración termina en S o termina en P, ¿ya? Luego tenemos a los llamados elementos de transición. Elementos de transición. ¿Quiénes son los elementos de transición? Los elementos de transición son aquellos cuya configuración terminan en D o terminan en F. Bueno, en este caso vamos a llamar aquellos cuya configuración electrónica termina, ya termina en D, ¿no? En el subnivel D. Y los que terminan en F vamos a llamarlos transición interna. Ya, ellos son llamados elementos de transición interna. Entonces, ¿quiénes son los elementos de transición interna? Aquellos cuya configuración electrónica termina en F, pues, ¿no? Tenemos ahí aquellos cuya configuración electrónica termina en F, pues, ¿no? En el subnivel F. Entonces, eso es un criterio de clasificación, ¿no? Así vamos a clasificar a los elementos químicos, de acuerdo a cómo termina su configuración. Si termina en SP, podemos llamarlos representativos. Si terminan en D, elementos de transición. Y si la configuración termina en F, elementos de transición interna. Seguimos. Tabla periódica de los elementos. Mira, la tabla podríamos decir que se divide en metales, no metales, ¿no? Y metaloides. Y también los gases nobles. Entonces, acá va a haber una línea que divide a los metales de los no metales. Por ejemplo, el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato van a ser llamados semimetales o metaloides. Entonces acá van a estar los llamados semimetales o también conocidos con el nombre de metaloides. ¿Ya? Metaloides. Ahí está, metaloides. Entonces el boro es un metaloide o semimetal. El silicio es un metaloide o semimetal. El germanio va a ser un metaloide o semimetal. El arsénico AS va a ser un metaloide o semimetal. El antimonio SB va a ser un semimetal o metaloide. El teluro es un metaloide. Ahora, generalmente en los libros aparece hasta el teluro, ¿no? Señalan pues al teluro. Profesor, y señalan al polonio y al astato. En algunos textos no aparece el polonio y el astato como metaloide. ¿Y por qué no los colocan? Porque no estudian a los que son radiactivos. Como el polonio es radiactivo, ya no lo caracterizan, pues, ¿no? Y al astato tampoco. Entonces, pero en otros textos sí estudian al polonio y al astato como si fuesen metaloides o semimetales, pues, ¿no? Bueno, y esa sería como una línea frontera entre los que son metales y no metales. Entonces acá vamos a tener los llamados metales. Entonces los metales
son aquellos que pertenecen al bloque S, al bloque D y al bloque F. Entonces acá podríamos decir que los metales están en el bloque S, en el bloque D y en el bloque F. ¿Ya? El SDF. Entonces toda esta zona es la zona de los metales. Metal. No, es un metal. Aquí también, metal. ¿No? Entonces toda esa zona es metal. Ahora, el bloque P está partido, porque en el bloque P hay metales, hay P's que son metales, hay P's que son metaloides y hay P que son no metales. Entonces, esta zona de acá es la zona de los no metales. Ahora, este grupo, helio, neón, argón, helio, neón, argón, criptón, xenón, ¿no? Vamos a llamarlo los llamados gases nobles, ¿no? Ellos son llamados gases nobles. Ya, los gases nobles. Entonces, el helio es un gas noble, el neón es un gas noble, el argón es un gas noble, el criptón es un gas noble. Entonces, ellos son llamados gases nobles. Entonces, podríamos decir aquí que tenemos a los no metales, que son el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo. Entonces, ellos son, ¿qué cosa? No metales. No metales. Y tendríamos por acá a los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. Y acá tendríamos ahora el oganesón, pues, ¿no? Oganesón, que es el número 118. Entonces ahí tenemos los llamados gases nobles. Y toda esta zona de acá sería la zona de los metales. Entonces el litio es un metal, el berilio es un metal, sodio es un metal, magnesio es un metal, potasio es un metal, calcio es un metal, rubidio es un metal, estroncio es un metal, el cesio es un metal, el bario es un metal, el francio es un metal, el radio es un metal. Entonces toda esta zona de acá se convierte en la zona de los metales. Ya todo esto va a ser la zona de los metales. Todos ellos son considerados metales. Entonces cobalto, rodio, iridio, ¿no? Entonces toda esta zona de acá vamos a considerarlos como metales. El zinc, el cadmio, ¿no? El mercurio. El aluminio es un metal, el galio, el indio, el talio. Todos ellos son metales. Ya, ahí está. Entonces, la tabla periódica va a tener metales, no metales, metaloides, gases nobles. Profesor, ¿y el hidrógeno? ¿Qué cosa es el hidrógeno? Bueno, al hidrógeno vamos a considerar un no metal. Entonces, profesor, ¿y qué hace ahí? Bueno, el hidrógeno se ubica en esa posición por su configuración electrónica, que es S1. Y él sería un no metal. Ya, el hidrógeno es un no metal. El helio es considerado un gas noble. Ya, el helio es un gas noble. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, la emoción, la emoción. Claro, en el caso del hidrógeno está un poquito alejado de los no metales, ¿no? Entonces, como los ves, está solito el hidrógeno ahí. Recordar que el hidrógeno es un no metal. Ya, el hidrógeno es un no metal. En cambio, el litio, el sodio y el potasio, el INACA, vienen a ser metales. ¿Ya? El hidrógeno es un no metal, pero el litio, sodio y potasio vienen a ser no metales. Diré, el litio, sodio y potasio vienen a ser metales, mientras que el hidrógeno es un no metal. Muy bien, continuamos. Y acá está, pues, ¿no? En la tabla periódica podemos decir que hay metales, hay no metales, hay metaloide y tenemos los gases nobles, pues, ¿no? Los gases nobles. Seguimos.
¿Qué es un metal? Dice, elemento del lado izquierdo. O sea, ¿dónde están ubicados los metales en la tabla periódica? En el lado izquierdo de la tabla periódica. Acotado a la derecha por una línea escalonada que va del boro al astato, casi el 80% de los elementos que se conocen son metales. Elemento que tiende a formar iones positivos en solución. Es decir, que los metales pierden sus electrones con facilidad. Tienen diferentes colores, aunque la mayoría son plateados. Generalmente son maleables. ¿Qué significa maleable? Que pueden formar láminas, hojas, planchas. Y dúctiles quiere decir que con un metal se pueden hacer hilos, alambres. Eso es dúctil. Ejemplo, el sodio, el calcio. ¿Ya? Entonces, los metales, elemento del lado izquierdo de la tabla periódica, acotado a la derecha por una línea escalonada que va del boro al astato, casi 80% de los elementos que se conocen son metales. Elemento que tiende a formar iones positivos, o sea, son formadores de cationes. Entonces, los metales hay que recordarlos como cationes, ¿no? Su tendencia química va a ser a la formación de cationes en solución. Tienen diferentes colores, aunque la mayoría son plateados. Generalmente son maleables y dúctiles. Ejemplo, el sodio, el calcio, el hierro, el cobre, etc. Los no metales. Tenemos al hidrógeno, es un no metal, y elemento del lado derecho de la tabla periódica, acotados por una línea escalonada que va del boro al astato. En el caso de los no metales, son malos conductores del y la. ¿Qué pondríamos en los puntitos suspensivos? Claro, los no metales son malos conductores de la electricidad. ¿Y qué más? Ya, no conducen la corriente eléctrica. Claro, muy bien, el calor. O sea, los no metales no conducen la corriente eléctrica y tampoco el calor, ¿no? Van a ser malos conductores del calor. Y eso es lo que va a caracterizar a los no metales. Ahora, los no metales pueden ser gases, pueden ser líquidos o sólidos. ¿Ya? Entonces, los no metales, como el hidrógeno y elementos del lado derecho de la tabla periódica, acotados por una línea escalonada que va del boro al astato, son malos conductores del calor y la electricidad. Pueden ser gases, ¿no? Hay no metales que son gases, como el oxígeno, líquidos como el bromo, ¿no? El bromo es líquido, y sólidos como el yodo, pues, ¿no? ¿Qué dice acá? Lo dice por el oxígeno, bromo, ¿verdad? ¿No? Claro. Gas, ¿quién viene a ser? El oxígeno, ¿no? Dentro de los no metales tenemos al oxígeno, que es un gas. En los líquidos tenemos al bromo, que es líquido. Y sólido tenemos al yodo, por ejemplo. Creo que son los únicos. No, pues los no metales son más, pues, ¿no? En la tabla periódica hay más no metales, pues, ¿no? Entonces vamos a decir acá, tenemos al carbono, tenemos al nitrógeno, tenemos al oxígeno, tenemos al flúor, flúor, cloro, bromo y yodo, oxígeno, azufre, selenio, nitrógeno, fósforo. Y el hidrógeno H, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿quiénes son los no metales? Por ejemplo, tenemos al hidrógeno H, que es un no metal, pues, ¿no? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo.
el oxígeno, el azufre, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ah, ¿quiénes son gases? Bueno, en los que son gases podemos hacer referencia. El flúor es un gas. Claro, este es gas. El cloro también es gas. El bromo es líquido. El yodo es sólido. El oxígeno, ¿qué es el oxígeno? Gas. El azufre es sólido. El selenio ya es sólido también, pues, ¿no? El fósforo es sólido. El nitrógeno es gas. El carbono es sólido. Y el hidrógeno sería gas. Entonces, lo que serían gas sería el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, ¿no? Ahí está, el flúor y el cloro. Los que son sólidos sería el carbono es sólido, el fósforo es sólido, el azufre es sólido, el selenio es sólido, el yodo es sólido. Y el que es líquido es el bromo, pues, ¿no? Habría un líquido. Claro, ellos serían los no metales, pues, ¿no? Profesor, ¿tengo que memorizar esos no metales? Claro, hay que estudiarlos, pues, ¿no? Hay que memorizar quiénes son, pues, ¿no? Seguimos. Acá tenemos los grupos, la familia y los llamados electrones de valencia. Ahora, ¿cómo sabemos a qué grupo pertenece? Ya les había dado algún bosquejo más o menos cómo identificar el grupo. Para identificar el grupo necesitamos saber en qué termina su configuración electrónica. Entonces acá nos basamos en la llamada configuración electrónica. Entonces, si la configuración electrónica termina en NS1, pertenece al grupo 1A, ¿ya? 1 romano A, entre paréntesis 1. Si la configuración termina en NS2, pertenece al grupo 2A, 2 romano A, entre paréntesis 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos S1 y S2. Ahora, si la configuración electrónica termina en NS2, NP1, entonces pertenece al grupo 3 romano A, entre paréntesis, grupo 13, pues, ¿no? Ahora, si la configuración termina en NS2, NP2, va a pertenecer al grupo 4A, 4 romano A, entre paréntesis, grupo 14. Si la configuración termina en NS2, NP3, ¿no? Entonces pertenece al grupo 5 romano A, entre paréntesis 15, pues, ¿no? Y si la configuración termina en NS2, NP4, entonces el grupo al cual pertenece sería el grupo 6 romano A, grupo 16. Y si la configuración termina en NS2, NP5, entonces pertenece al grupo 7 romano A, grupo 17. Y finalmente, si la configuración termina en NS2, NP6, entonces 6 más 2, acá sería 8. Pertenece al grupo 8 romano A, entre paréntesis 18. Bueno, y es así como determinamos el grupo al cual pertenece. Ahora, la familia. Claro, los del grupo 1A son llamados metales alcalinos. Bueno, acá aparece un asterisco. Profesor, ¿qué significa ese asterisco? Significa que hay un elemento que no es considerado metal alcalino, no pertenece a la familia de los metales alcalinos. ¿De quién estamos hablando? Del hidrógeno. El hidrógeno 1, su configuración es 1s1, pero él no es un metal alcalino. Ya no pertenece a la familia de los metales alcalinos, a pesar de que su configuración termina en S1. Ya, termina en S1. Entonces, los metales alcalinos, como tiene un electrón en su mayor nivel de energía,
vamos a decir que tiene un electrón de valencia. Ya va a ser un electrón de valencia. En el caso del grupo 2A, su configuración termina en S2. Pertenece al grupo 2A, entre paréntesis 2. Son llamados metales alcalinos térreos. Y acá aparece otro asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Nuevamente hace la observación de que no es un metal, en este caso el caso del helio, helio 2, que su configuración es 1s2. Ya va a ser el 1s2. Entonces, en el caso del el helio no es un metal alcalino térreo, a pesar de que su configuración termina en S2, pues, ¿no? Claro, el helio es S2 y no se considera un metal alcalino térreo. ¿Ya? Entonces, los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel de energía. Entonces diremos, para los elementos representativos, para un elemento, ya, para un elemento representativo, para los elementos representativos diremos que los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel de energía, ¿ya? Para un elemento representativo, los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel de energía, ¿no? Vamos a definir quiénes son los electrones de valencia para un elemento representativo que termine en S o termine en P, son los electrones del mayor nivel de energía. Entonces, acá el grupo 2A, su configuración termina en S2, entonces va a tener dos electrones de valencia. En el caso del P1, entonces acá habría en su mayor nivel un electrón en el subnivel P y dos electrones en su nivel S. 2 más 1 sería 3. Entonces por eso decimos que tiene 3 electrones de valencia. Si la configuración termina en P, tenemos el caso P2. Sumamos dos electrones de su nivel P y dos electrones de su nivel S. 2 más 2 sería 4. Entonces tendría 4 electrones de valencia. Ya va a tener 4. Si la configuración termina en P3, sumamos 3 más 2, me daría 5. 5 electrones de valencia. 4 más 2 sería 6 electrones de valencia. Aquí tenemos 5 más 2, me daría 7. 7 electrones de valencia. Y finalmente tenemos acá 6 más 2 sería 8. Y si es 8, tiene 8 electrones de valencia. ¿Ya? Hay que aprenderse algunos elementos, pero al menos los primeros, pues, ¿no? Entonces vamos a colocar acá algunos elementos. Por ejemplo, metales alcalinos, ¿quiénes son? Acá tenemos al litio, al sodio y al potasio, el famoso linaca, pues, ¿no? Metales alcalinos térreos, ¿quiénes son? Pues son, por ejemplo, el berilio, el magnesio, el calcio. Boroides. A los boroides, la familia de los boroides, también son conocidos como térreos, ¿ya? Térreos. Y acá tenemos al boro, al aluminio, ¿no? Boro, aluminio. Los carbonoides. Los carbonoides son, por ejemplo, el carbono y el silicio. Los nitrogenoides. El término oide significa parecido al nitrógeno, ¿no? Que se le parece. Y sería el nitrógeno y el fósforo. Los calcógenos son también llamados anfígenos. Anfígenos. Ya son los anfígenos. En el caso de los calcógenos o anfígenos, podríamos representar acá o mencionar al oxígeno, al azufre, al selenio. Entonces el azufre y el selenio son calcógenos, pues, ¿no?
Los halógenos. Los halógenos tenemos aquí, ¿a quién tenemos en los halógenos? Tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo. Entonces el flúor, el cloro, el bromo, el yodo son llamados halógenos, pues, ¿no? Y finalmente tenemos a los gases nobles. Los gases nobles, tenemos pues ahí acá hay una excepción, pues, ¿no? Dice gases nobles, asterisco, pero ¿quién es la excepción? El helio, ¿no? La excepción es el helio porque no termina en P6. El helio, su configuración electrónica termina en S2. Y si el helio es un S2, eh, no podemos ponerlo acá como si fuese un P6, pues, ¿no? Esa es la observación, pues, ¿no? El grupo 8A son aquellos cuya configuración termina en P6, pero en el caso del... Bueno, dentro de los gases nobles, ¿a quién tenemos? Tenemos al helio, pero el helio no es S2, pues, ¿no? Tenemos aquí al neón, al argón, por ejemplo. El neón y el argón vienen a ser gases nobles, ¿no? El neón es un gas noble, el argón también es otro gas noble. En el caso de los metales alcalinos, no consideramos al hidrógeno. El hidrógeno tiene una configuración de S1. Pertenece al grupo 1 romano A, pero no pertenece a la familia de los metales alcalinos. O sea, el hidrógeno no es un metal. ¿Ya? Metal no es el hidrógeno. Por eso es el asterisco. ¿Ya? Porque ahí la familia es la familia de los metales alcalinos. Y el hidrógeno no es un metal alcalino. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, ya entendí. Entonces, hay que aprenderse esta tablita de acá de memoria, pues, ¿no? Porque esta es pregunta de examen, el grupo al cual pertenece un elemento. Te van a preguntar por su periodo y por su grupo. Y acá está resumido lo que es el grupo, pues, ¿no? Bien, seguimos. Características de los metales, características de los no metales. Los metales, ¿no? Los metales tienen acabado brillante, diferentes colores, aunque la mayoría son plateados. Entonces ahí tenemos una característica. Dos, los metales son sólidos, son maleables y dúctiles. Pueden formar hojas, planchas y pueden formar alambres. Tres, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Claro, es característica de los metales. Los metales, la mayoría de los óxidos metálicos son sólidos iónicos, que son básicos, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de los óxidos metálicos son sólidos iónicos, que son básicos. Y cinco, tienden a formar cationes. O sea, los metales se caracterizan por perder electrones, son formadores de cationes. Entonces, desde el punto de vista químico, los metales forman cationes, pierden electrones. Y esa es una característica de los metales. Ahora, si hablamos de los no metales, no tienen brillo. O sea, los no metales, en líneas generales, no brillan y tienen diferentes colores. Dos, los no metales son sólidos, son generalmente quebradizos, algunos son duros y otros son blandos. ¿Ya? Ahí está. Tercera característica, son malos conductores del calor y la electricidad, ¿no? Caso de los no metales. Otra característica de los no metales, la mayoría de los óxidos, o sea, los no metales pueden formar óxidos, la mayoría de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas.
¿ya? Entonces, esas serían las características de los no metales. Característica número 4, la mayoría de los óxidos, o sea, cuando un no metal forma un óxido, la mayoría de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares, o sea, van a formar moléculas que forman soluciones ácidas. Al final, los no metales forman ácidos, pues, ¿no? Soluciones ácidas. Otra característica de los no metales es tienden a formar aniones. Los no metales, al ser fuertes, van a ganar electrones y su tendencia química, ¿no? Su característica química es la formación de aniones u oxoaniones en solución acuosa. Y esa sería otra característica de los no metales. Dice, profe, ¿a qué se refiere con disolución acuosa? Claro, si yo pongo, bueno, ya esto ya sería una salsita. Si yo tengo una sal y lo pongo en agua, se dispersa los iones en el agua, entonces tenemos una solución acuosa. O sea, por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, tiene al ion sodio y tiene al ion cloruro. Cuando le agrego agua, se van a dispersar, pues, ¿no? Los iones, en este caso el ion sodio y el ion cloruro. Sí, se entiende la idea, ¿no? Ahora, una disolución significa una mezcla homogénea, ¿no? Acuosa es agua, pues, ¿no? Claro, acá dice en las 5 de metales, profe, dice, ¿no? Claro, tienden a formar aniones o oxoaniones en soluciones acuosas. Claro, si yo pongo un no metal, va a formar un oxoanión en solución acuosa. Ejemplo de un oxoanión sería el ion sulfato, por ejemplo. Ponemos acá un ejemplo, el ion sulfato. Entonces, en un sistema acuoso, el ion sulfato sería el SO4, paréntesis, con carga -2. Y si te das cuenta, ya el azufre está en una estructura como ion sulfato. Y el ion sulfato tiene carga -2. Entonces, eso es un oxoanión, por ejemplo. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un oxoanión. Ahí está. ¿Se entendió? Ah, profe, disculpe, me refiero a cómo se llama la 5, pero la de metales en la parte izquierda. Creo que Ah, es, la o sea, parte. forma cationes. Ajá. Claro, tienden a formar cationes en soluciones o disoluciones acuosas. La misma idea. Cuando nosotros tenemos una salsita, puse el ejemplo de la sal, cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces aquí el sodio ya está como catión y el cloro está como anión. Entonces el sodio se dispersa y va a formar el ion sodio, ¿no? El ion sodio, que va a ser el sodio con carga positiva. Y el ion cloruro también se va a separar. Entonces ahí tenemos al ion sodio, que se ha dispersado por el agua, ¿no? El agua lo va a dispersar. Ah, ya entiendo. Gracias, profe. Claro, como todavía no he hecho la parte de reacciones químicas, todavía no les puedo, podría explicarlo también a través de las reacciones químicas, pero les doy el ejemplo directo, ¿no? Tengo una salsita como el cloruro de sodio, lo pongo en agua y el sodio ya aparece como catión, ¿no? Como el ion sodio, pues, ¿no? Como el ion sodio. Entonces, los metales van a aparecer como cationes, mientras que los no metales van a aparecer como aniones. Sí, profe. Gracias. Ya, vamos, seguimos. Listo, ahora sí, continuamos. Dice acá, metales. La mayoría de los elementos metálicos presentan un acabado brillante que asociamos con los metales. Los metales conducen el calor y la electricidad. En general son maleables, se pueden golpear hasta formar láminas delgadas. Y dúctiles, se pueden estirar para formar alambres.
Todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, cuyo punto de fusión es menos 39 grados Celsius, el cual es líquido. Dos metales funden a temperaturas ligeramente superiores al ambiente, el cesio a 28,4 grados Celsius y el galio a 29,8 grados Celsius. A ver, claro, acá está haciendo la aclaración, pues, ¿no? Cuando nosotros tenemos la tabla periódica moderna, esta tabla se estudia a una temperatura de 25 grados Celsius. O sea, cuando yo hablo de la tabla periódica moderna, vamos a decir que los elementos en esa tabla están a una temperatura de 25 grados Celsius. Y además, la presión debe ser igual a una atmósfera. Bajo estas condiciones o estos parámetros, se estudia a los elementos en la tabla periódica. Bueno, a la temperatura de 25 grados Celsius el mercurio es líquido, pero el cesio pasa de sólido a líquido a 28 grados. ¿Ya? Pero sería 25 grados, ¿cómo está el cesio? Bueno, el cesio a la temperatura de 25 grados está como sólido. Y el galio, que funde a 29,8 grados Celsius, diríamos lo mismo. A la temperatura de 25 grados Celsius, el galio sería un sólido, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, y esas serían las características, pues, ¿no? Entonces, a veces me dicen, profesor, yo he escuchado que hay dos metales que son líquidos. No, en la tabla periódica, bajo las condiciones o los parámetros de temperatura de 25 grados Celsius y a la presión de una atmósfera, hay un metal que es líquido, uno, y este es el mercurio. En el caso del cesio, funde o pasa de sólido a líquido a 28 grados, pero la tabla periódica se estudia a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, el cesio es a 25 grados, es sólido, pues, ¿no? Y en el caso del galio, la misma idea. A 25 grados el galio es sólido, ¿no? Es sólido. Entonces, el galio en la tabla periódica es sólido y el cesio en la tabla periódica también es sólido. Mientras que el mercurio sí va a ser líquido porque él funde a menos 39 grados Celsius. Los metales suelen tener, ¿qué más dice acá? En el otro extremo, muchos metales funden a temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, el cromo. Entonces acá pone el otro ejemplo, dice, pero también hay metales cuyo punto de fusión es alto, como el cromo, que es de 1900 grados Celsius. Los metales suelen tener energías de ionización bajas y por lo tanto tienden a formar iones positivos con relativa facilidad. Como resultado, los metales se oxidan, pierden electrones, cuando experimentan reacciones químicas. Ya en las reacciones químicas, vamos a ver que los metales pierden electrones, ¿no? Pierden electrones con mucha facilidad. De entre las propiedades atómicas fundamentales, radio, afinidad electrónica y así sucesivamente, la primera energía de ionización es el mejor indicador de si un elemento se comporta como un metal o como un no metal. ¿Listo? Entonces tenemos acá, los metales suelen tener energía de ionización bajas y por lo tanto tienden a formar iones positivos con relativa facilidad, dice, ¿no? Como resultado, los metales se oxidan. Entonces, una de las características de los metales es que se van a oxidar, es decir, pierden electrones, cuando experimentan reacciones químicas, ¿no? Esto dentro de una reacción química. De entre las propiedades atómicas fundamentales, radio, afinidad electrónica y así sucesivamente, la primera energía de ionización es el mejor indicador de si un elemento se comporta como un metal o como un no metal. Entonces,
La energía de ionización me va a ayudar a diferenciar un metal de un no metal. Es lo que trata de decirnos acá el texto. Seguimos. No metales. ¿Quiénes son los no metales? Dice, los no metales varían mucho en su apariencia. No son brillantes, o sea, no tienen brillo, y en general son malos conductores del calor y la electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los correspondientes a los metales, aunque el diamante, que es un no metal, una forma de carbono, funde a 3570 grados Celsius. Entonces acá tenemos el diamante, que viene a ser átomos de carbono, y el carbono es un no metal, ¿no? Funde a una temperatura alta, 3570 grados Celsius. En condiciones ordinarias existen 7 no metales como moléculas diatómicas. 5 de ellas son gases: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro. Uno es un líquido, que es el bromo, y uno es un sólido volátil, que es el yodo. Los no metales restantes son sólidos, que pueden ser duros, como el diamante, o blandos, como el azufre. ¿Ya? Lo dice, debido a sus afinidades electrónicas, los no metales tienden a ganar electrones cuando reaccionan con metales. Seguimos. Metaloides. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y las de los no metales. Ah, profesor, entonces si hablamos de un metaloide, tendríamos que decir que los metaloides tienen propiedades, es decir, tienen características intermedias entre los metales y las de los no metales. Ahí está. Pueden tener algunas propiedades metálicas, características, pero carecer de otras. Por ejemplo, el silicio, ¿no? Es un metaloide, el silicio es un metaloide. Parece un metal, pero es quebradizo en lugar de maleable y no conduce el calor y la electricidad, tan bien como los metales. Los compuestos de metaloides pueden tener características de los compuestos metálicos o no metálicos, según el compuesto específico. ¿Ya? Entonces, los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y las de los no metales. Pueden tener algunas propiedades metálicas características, pero carecer de otras. Por ejemplo, el silicio parece un metal, pero es quebradizo, ¿no? Es quebradizo. En lugar de maleable, o sea, el silicio no es maleable y no conduce el calor y la electricidad. Tan bien como los metales. Entonces, los metales sí son buenos conductores del calor y la electricidad, pues, ¿no? Los compuestos de metaloides pueden tener características de los compuestos metálicos o no metálicos, según el compuesto específico. No, a los metaloides se les llama semimetales, metaloides o semimetales. Ahora, el término anfótero, ¿qué significa anfótero? Anfótero está en que va a tener doble comportamiento, ¿no? Hay elementos químicos, de acuerdo a su estado de oxidación, que se pueden comportar como metales, y con otros estados de oxidación, ese metal se puede comportar como no metal, ¿ya? Entonces, anfótero está relacionado más a su tipo de comportamiento, ¿no? Que puede comportarse como metal o puede comportarse como no metal. Por ejemplo, el manganeso.
¿no? El manganeso, ¿no? De ahí para entender qué cosa es un anfótero, pues, ¿no? El manganeso, por ejemplo. El manganeso, de acuerdo a su estado de oxidación, si él trabaja con +2 o si el manganeso trabaja con +3, con estos dos estados de oxidación, el manganeso se comporta como si fuese un metal, ¿no? Va a formar óxidos básicos, va a formar hidróxidos. Pero ¿qué pasa si el manganeso trabaja con un estado de oxidación +4 o un estado de oxidación +6 o un estado de oxidación +7? En estos tres casos de acá, el manganeso se comporta como un no metal, ya como un no metal. Pero date cuenta que el manganeso es un metal, que de acuerdo a su estado de oxidación, se puede comportar como metal o no metal. Y eso sería un anfótero, ¿ya? Ese es un anfótero. ¿Se entendió? Sí, claro, ¿quiénes son los metaloides? Hemos mencionado algunos metaloides, pues, ¿no? Un metaloide es el boro, por ejemplo. Otro metaloide es el silicio. Otro metaloide sería el germanio. Otro metaloide sería el arsénico. Otro metaloide sería el antimonio. Otro metaloide sería el teluro. Hasta ahí aparecen en los textos, en los libros, pero no consideran a los demás porque son radiactivos. Entonces acá tendríamos al polonio y tendríamos al astato también. Pero estos dos no aparecen mucho en los textos debido a que argumentan que son radiactivos y no lo van a desarrollar. Pues, ¿no? El caso del polonio, el caso del astato, pues, ¿no? Ellos son metaloides o semimetales. Vamos, seguimos. Nuevamente, característica de los metales, característica de los no metales. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, tienden a ser positivos, o sea, en las reacciones químicas pierden sus electrones, se reducen en forma de láminas, o sea, esta propiedad llamada maleabilidad, porque forma láminas, hojas, planchas, y en forma de hilos, ductilidad, pues, ¿no? Esa característica de los metales. Tienden a formar óxidos. Claro, ¿qué tipo de óxido? Óxidos básicos. Entonces, los metales van a formar óxidos. ¿Pero qué tipo de óxidos? Óxidos básicos. Los no metales son malos conductores de la corriente eléctrica. Tienden a ser negativos, no son maleables ni dúctiles. O sea, con los no metales no vas a formar láminas, ni hilos, ni alambres. Tienden a formar anhidridos. Claro, los no metales, un no metal, cuando se oxida, este óxido del no metal se va a llamar óxido ácido, o también conocido con el nombre de anhidrido. Muy bien, continuamos. Acá tenemos un referencial, ¿no? Tenemos al hidrógeno, que es un no metal, la zona de los metales, y los semimetales son metaloides. Seguimos. Acá tenemos el caso del grupo A. Este es cómo se determina el grupo, pues, ¿no? El grupo.
Entonces, ya habíamos comentado esto, si la configuración electrónica termina en S1, eso significa que pertenece al grupo 1 romano A, entre paréntesis 1, pues, ¿no? Es el grupo 1A. Si la configuración termina en S2, va a pertenecer al grupo 2 romano A, entre paréntesis 2. Ahora, los electrones de valencia van a ser los electrones del mayor nivel de energía. Si termina en S1, ese electrón es del mayor nivel de energía. Entonces acá tiene un electrón de valencia y acá va a tener dos electrones de valencia. Ahora, si la configuración termina en P, habíamos dicho PX, entonces el grupo, ¿cómo se sacaba? El grupo se sacaba como X más 2. Y esto en número A romano. Así mismo. Rápidamente, para aquellas configuraciones que terminan en P de X, el grupo sería X más 2 y le acompaño de la letra A mayúscula, pues, ¿no? Por ejemplo, si fuese un P1, entonces el grupo, ¿cuál sería su grupo? Su grupo sería 1 más 2, 3. Sería 3 romano A, entre paréntesis 13. Ya está. Si la configuración termina en P2, sería, ¿cuál sería su grupo? Su grupo sería 2 más 2, que sería 4. 4 romano A, entre paréntesis 14. ¿Ya? Y así voy a determinar el grupo, pues, ¿no? Esa es la reglita práctica, pues, ¿no? Ahora, los electrones de valencia. Claro, si pertenece al grupo 3 romano A, va a significar que va a tener 3 electrones de valencia. Si pertenece al grupo 4 romano A, significa que tiene 4 electrones de valencia. Entonces, para el caso de aquellos elementos que terminan en S o terminan en P, los electrones de valencia son los electrones del mayor nivel de energía. Ya a ellos le vamos a llamar electrones de valencia. O sea, los electrones del mayor nivel de energía. Seguimos. Acá tenemos el caso del grupo B. ¿Cómo es en el caso del grupo B? Bueno, en el caso del grupo B vamos a decir lo siguiente. Primero, su configuración electrónica. Si su configuración electrónica es NS2, N-1, D1, ¿no? Caso D1. Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Un D1 sería que pertenece al grupo 3 romano B, entre paréntesis 3. Ya, esto va a ser el grupo al cual pertenece. Si la configuración termina en NS2, N-1, D2, entonces acá sería 2 más 2, 4, y sería 4 romano B, entre paréntesis 4. Si la configuración es NS2, N-1, D3, entonces 3 más 2 es 5, sería 5 romano B, entre paréntesis 5. Si la configuración termina en NS2, N-1, D4, bueno, pero el D4 hemos dicho que es una anomalía, ¿no? Esto de acá es anomalía. Y si esta es una anomalía, pasa a NS1, N-1, D5. Listo. Y esta configuración vamos a decir que ya es estable. Al ser estable la configuración, sumamos. Nosotros podemos hacer esta suma, mira. 5 más 1, 6. Entonces pertenece al grupo 6, romano B, entre paréntesis 6. ¿Ya? Ahora, acá dice, grupo B. Si la última configuración es N-1 de alfa, entonces el número de electrones de valencia va a ser los electrones tipo S del último nivel más los electrones tipo D incompleto. Entonces, si a mí me preguntan
¿no? ¿Cuáles son sus electrones de valencia? Yo diré, ¿no? Por ejemplo, acá termina en D1, acá hay un electrón de valencia, y acá habrían dos más. 2 más 1 serían 3. Acá habrían 3 electrones de valencia. Acá D2 sería 2 más 2, eso me da 4. Serían 4 electrones de valencia. ¿Ya? A ver, acá la configuración sigue, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo el NS2, N-1, D5? 5 más 2 es 7, sería el grupo 7 romano B, entre paréntesis 7. Si la configuración es NS2, N-1, D6, sumamos, pues, ¿no? 5, diré 6 más 2 sería 8. Y sería el grupo 8 romano B, entre paréntesis 8. Ahora, si la configuración es NS2, N-1, D7, 2 más 7 es 9. Pero cuando la suma te da 9, vamos a memorizar que eso también es del grupo 8 romano B. Entre paréntesis 9, ¿no? Notación arábiga. Y luego tenemos NS2, N-1, de 8, pues, ¿no? Sería 2 más 8, sería 10. Y cuando la suma es 10, también pertenece al grupo 8 romano B. En notación arábiga es 10. Entonces acá podemos observar que las configuraciones que terminan en D6, D7 y D8 pertenecen al grupo 8 romano B. Ya son del grupo 8 romano B. Bueno, y eso sería cuando la configuración termine en D8, pues, ¿no? Profesor, pero falta, claro, falta todavía. Entonces, ¿qué pasaría si la configuración es NS2, N-1, D9? Bueno, esto de acá es anomalía, pues, ¿no? Y como es una anomalía, esto sería NS1, N-1, D10. Y esta configuración ya es estable. Pero la pregunta es, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, en ese caso nosotros podemos decir lo siguiente. 10 electrones del D y un electrón del S, sería 11. Cuando la suma me da 11, pertenece al grupo 1 romano B. Entre paréntesis 11. Ya, él sería 11. ¿Listo? Entonces ahí tenemos cuando la configuración electrónica termine de 9 y es una anomalía, pues, ¿no? Entonces la configuración ya estabilizada sería pues NS1, N-1 de 10. Entonces nosotros sumamos 1 más 10, la suma da 11. Entonces cuando la suma da 11, pertenece al grupo 1B o grupo 11, pues, ¿no? La otra forma de analizarlo es decir que el D ya está lleno, ¿no? El subnivel D. Y ahora el subnivel S tiene un electrón. Y si tiene un electrón sería el grupo 1. 1B entre paréntesis 11. Y finalmente el último sería el NS2, N-1, D10. En este caso, la suma da 12. 2 electrones en el S y 10 electrones en el D. Entonces la sumatoria sería 12. Entonces cuando la suma da 12, pertenece al grupo 2 romano B. Entre paréntesis, este es el grupo 12. Listo, seguimos.
Ejemplos, ¿no? Acá tenemos ejemplos de determinación de grupo y periodo, pues, ¿no? En el caso del sodio 11, su mayor nivel de energía es 3, entonces el periodo es 3. Como termina su configuración en S1, pertenece al grupo 1A, caso del sodio. En el caso del calcio, su configuración termina en 4S2. El mayor nivel de energía es 4, entonces su periodo es 4. Como su configuración termina en S2, aquellos que terminan en S2 pertenecen al grupo 2 romano A. Bueno, y eso sería la forma de determinar el grupo y el periodo, pues, ¿no? Acá tenemos más elementos. Tenemos el azufre 16, su configuración termina en 3P4, entonces su periodo va a ser 3, porque el mayor nivel de energía es 3. Y el grupo al cual pertenece sería 4 más 2, 6, sería 6 romano A. En el caso del flúor 9, su configuración termina en 2P5. Su periodo sería 2, ¿no? El mayor nivel de energía. Y su grupo sería... ¿Ya? Entonces ahí tenemos ejemplos, ¿no? Caso del manganeso. En el caso del manganeso, obviamente acá la configuración electrónica termina en 3D5, pero 3 no es el mayor nivel de energía, el mayor nivel de energía es 4, por eso el periodo va a ser 4, pues, ¿no? El mayor nivel de energía. Ahora, si termina en D5, sumamos los electrones, pues, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? 5 electrones acá y 2 electrones acá, 2 más 5 sería 7. Entonces pertenece al grupo 7 romano B. Y en el caso del zinc, tenemos aquí que todo esto sería la configuración del gas noble más cercano. Y lo que quedaría sería el 4S2 3D10, siendo 4 el mayor nivel de energía. Entonces su periodo vale 4. Y el grupo sería... ¿Ya? Entonces podemos ver que el periodo es el mayor nivel de energía, que es 4. Y el grupo, como acá está el D10, le sumas 2, sería 12. Y cuando la suma da 12, pertenece al grupo 2 romano B. Vamos, seguimos. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el nivel de valencia y el grupo al cual pertenece, ¿no? Lo que les había comentado. Si la configuración termina en S1, grupo 1A. Si termina en S2, grupo 2A. Si termina en P1, grupo 3A, grupo 13. Si termina en P2, grupo 4A, grupo 14. Si termina en P3, la configuración grupo 5A, grupo 15. Si termina en P4, grupo 6A, grupo 16. Si termina en P5, sería el grupo 7A, grupo 17. Y finalmente, si termina en P6, el grupo sería el grupo 8A o grupo 18, pues, ¿no? Entonces, eso hay que estudiarlo de memoria, pues no hay que memorizarlo, pues, ¿no? Sí o sí. Para los elementos del grupo B, pues, ¿no? Igualito, ¿no? La misma idea. Si la configuración termina en D1, es el 3B. Si termina en D2, es el 4B. Pero acá el detalle era sumar, ¿no? 1 más 2 es 3. 2 más 2 es 4. Y ahí está el 4B, pues, ¿no? 3 más 2 sería 5. Y ahí está el 5B. 5 más 1 sería 6. Ah, acá está la anomalía, pues, ¿no? Esta es la anomalía. La anomalía que es de 4, que se estabiliza como S1 de 5.
Entonces eso me daría el 6B. Acá tenemos 5 más 2 sería 7. 7B. 6 más 2 sería 8. 8B. 7 más 2 sería 9. Pero la suma 9 es para el 8B. Y S2. ¿Ya? Entonces acá tenemos 7 más 2. Y 7 más 2, la suma da 9. Pero cuando la suma da 9 hay que memorizar que es 8B, pues, ¿no? Y acá 8 más 2 me da 10. Cuando la suma es 10, es 8B. Entonces había comentado que estos de acá pertenecen al grupo 8B. O sea, las configuraciones que terminan en D6, D7 y D8 pertenecen al grupo 8 romano B. Y en este caso ya parte final sería 10 más 1 sería 11. Entonces 1B. Y 10 más 2, cuando la suma da 12, sería 2B. Y acá estaría la segunda anomalía, me lo he pasado también, ¿no? Acá está la segunda anomalía, que es el S2D9, pero el D9 es anómalo, así que el S pasa un electrón y se convierte en D10, pues, ¿no? Seguimos. Diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis está relacionado con los llamados electrones de valencia, pues, ¿no? Electrones de valencia. Es decir, los electrones del mayor nivel de energía. Por ejemplo, si yo tengo el sodio 11, su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Entonces acá yo voy a diferenciar la capa cerrada, que es esto de acá, que es la configuración de un gas noble, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, a esto se llama capa cerrada y es la configuración de un gas noble. Pero lo que está fuera de esa configuración de gas noble me daría pues los electrones de valencia, ¿no? Entonces acá tenemos el nivel de valencia. Y en el nivel de valencia acá tenemos un electroncito. Entonces la notación para el sodio sería con un electrón. Así, una aspita, un puntito, pues, ¿no? Entonces los elementos que están en el grupo 1A tienen un electrón de valencia, que viene a ser ese puntito. Si el elemento pertenece al grupo 2A, tiene dos electrones de valencia. Si pertenecen al grupo 3A, va a tener tres puntitos. Tres electrones de valencia. Grupo 4A, cuatro electrones de valencia. Grupo 5A sería 5 electrones de valencia. Grupo 6A sería, si es del grupo 6A, 6 sería, pues, ¿no? 6 sería. Del grupo 6A va a tener 6 electrones de valencia. Grupo 7A, 7 electrones de valencia. Y finalmente el grupo 8A, 8 electrones de valencia. Y a eso se le conoce como la notación de Lewis, ¿no? Poner puntitos o poner aspitas. Seguimos. Propiedades periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Los puntos pueden ir en cualquier lado a su... Claro. Acá tengo una consulta, me dicen, profesor, ¿qué pasa si el sodio tiene un electrón de valencia? Ese sodio lo pude haber puesto así, acá, claro. Lo pudiste haber puesto arriba, también. Lo pudiste haber puesto a un costado, también. Como te das cuenta, este electroncito lo pude haber puesto adelante, abajo, arriba, a la izquierda, ¿no? Entonces, puedo ponerlo en cualquier posición y sería correcto, pues, ¿no? Vamos, seguimos.
Propiedades periódicas. Claro, la tabla periódica va a tener ciertas propiedades periódicas, como por ejemplo el radio atómico. El radio del átomo, ¿no? El radio atómico va a aumentar hacia la izquierda, ¿no? Hacia ahí aumenta el radio atómico. Y en un grupo aumenta hacia abajo. ¿Ya? Ese sería el caso del radio atómico. Ahora, en el caso del radio iónico, para el caso de los metales, también tiene la misma tendencia. Va a aumentar hacia la izquierda y hacia abajo. Con respecto al radio iónico, pues, ¿no? De los metales. Y eso sería, pues, ¿no? Estamos hablando del radio de un átomo. Otra propiedad periódica sería la energía de ionización. ¿Qué cosa es la energía de ionización? La energía de ionización sería la menor energía que se necesita para arrancarle, quitarle un electrón a un átomo. O sea, yo tengo un átomo neutro y quiero sacar un electrón. Entonces la pregunta es, ¿cuánta energía debo gastar para sacar ese electrón? ¿Ya? Entonces lo que tengo que memorizar es la flechita, hacia dónde va, pues, ¿no? Entonces la energía de ionización, como les mencionaba, es la mínima energía que yo necesito para sacar o arrancar un electrón de un átomo. O sea, los átomos tienen electrones, pues, en su nube electrónica. Y yo quiero sacar un electrón de esa nube. Entonces, ¿cuánta energía tengo que gastar para sacar a ese electrón? A eso se le llama energía de ionización. Entonces, la energía de ionización en la tabla periódica va a aumentar hacia la derecha y hacia arriba. Hacia ahí aumenta la energía de ionización. ¿Qué cosa es la afinidad electrónica? Veamos, la afinidad electrónica también es un tipo de energía que se libera cuando un átomo gana electrones. Entonces, cuando un átomo neutro gana electrones, se convierte en un anión y se libera energía. Esa energía liberada se mide y a esa energía se le va a llamar afinidad electrónica. Entonces tenemos aquí que la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha y hacia arriba. La electronegatividad. ¿Qué cosa es la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza, ¿no? Poder o capacidad que tiene el núcleo de un átomo, ¿no? Eso sería, ¿no? La fuerza, poder o capacidad que tiene el núcleo de un átomo para atraer electrones. Sus electrones y electrones de otros átomos, pues, ¿no? Este va a aumentar en un periodo hacia la derecha y en un grupo hacia arriba. Y esa va a ser la electronegatividad. El carácter metálico. El carácter metálico está relacionado, vamos a desde el punto de vista químico, los metales son formadores de cationes. Si un metal forma un catión, entonces esta tendencia va a aumentar hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces en esa dirección va el carácter metálico. El carácter no metálico. Bueno, los no metales son formadores de aniones, ¿no? Entonces esta propiedad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Y esto sería el carácter no metálico. ¿Ya? Y esa es la tendencia. Esas flechitas que van a la derecha en un periodo o a la izquierda en un periodo, hay que memorizarlo, ¿no? Tu tarea va a ser estudiar estas 6 propiedades
y ver hacia dónde va la flechita. ¿Ya? Esta es la pregunta de examen, como dice el profe. La fija, ¿cuál es? Esta. Aprenderse esta diapositiva, ¿ya? A estudiarlo de memoria. Ya hay que estudiarlo. ¿Qué tarea? Estudiar esta diapositiva, ¿no? Tenemos al radio, a la energía de ionización, a la afinidad, a la electronegatividad, al carácter metálico y al carácter no metálico. ¿Qué necesito memorizar? La tendencia, hacia dónde aumenta, pues, ¿no? Esta propiedad. Muy bien, ya tienen esa tarea, entonces vamos a continuar. Tenemos acá, ¿no? La electronegatividad. Bien, acá dice A, que significa aumenta, y D, que va a significar disminuye. La electronegatividad aumenta hacia arriba, el carácter no metálico aumenta hacia arriba, la afinidad electrónica aumenta hacia arriba, la energía de ionización aumenta hacia arriba. Entonces acá tenemos 4 casos donde hay aumento si yo me voy de abajo hacia arriba. Pero el carácter metálico de disminuye y radioatómico disminuye. Entonces estas dos propiedades disminuyen si yo voy de abajo hacia arriba, en un grupo, pues, ¿no? Si vamos de izquierda a derecha, esto es el periodo, pues, ¿no? En un periodo, al ir de izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta, el carácter no metálico aumenta, la afinidad electrónica aumenta, la energía de ionización aumenta. Listo. Y acá tenemos dos propiedades que disminuyen, ¿no? De izquierda a derecha, que sería el carácter metálico y sería el radioatómico. Entonces disminuye si yo voy de izquierda a derecha, ¿no? El carácter metálico y el radioatómico. Claro, acá lo que faltaría sería un ejercicio de aplicación, ¿no? A ver, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se usa? Mira, ¿qué pasaría si en un ejercicio te dicen, ¿no? Se tiene el elemento X, el elemento T y el elemento J. Él es 19, él va a ser 17 y el de acá que sea 11, ¿no? Así, mira. Entonces tú dices, profesor, ¿qué necesito saber? Bueno, lo primero que hay que saber es dónde están los elementos. Si están a la derecha de la tabla periódica, arriba o abajo o al centro. Supongamos que no te sabes la tabla de memoria. Si en caso no te sabes la tabla de memoria, nos vamos a ayudar de los llamados gases nobles. Los gases nobles, ¿no? Los gases nobles tienen sus números atómicos, ¿no? Z, bueno, el Z. Entonces vamos a poner acá los llamados gases nobles. Vemos su Z que va a ser 2, 10, 18, 36. Entonces, X19, si acá está 18, 19 debe estar por acá, ¿no? X19. T17, si acá es 18, acá debe estar T17. Y J11, si acá está 10, por acá J va a estar, ¿no? J11. Entonces, si yo comparo la primera propiedad llamada radioatómico, ¿quién tendrá el mayor radio? El que está a la izquierda y hacia abajo, sería X. X tendría el mayor radio. Entonces yo podría decir acá que X19 tiene mayor radio que T17. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una comparación de radio. Pues, ¿no? En lo que es la energía de ionización, este aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Entonces sería T17, que tendría mayor energía de ionización que X19. Afinidad electrónica también aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Significa que T17 tiene mayor afinidad electrónica que X19. Luego tenemos la electronegatividad, que aumenta hacia la derecha y hacia arriba. ¿Y quién está hacia la derecha? Es T17. Nuevamente T17 va a ser mayor que X19. ¿No? En electronegatividad, T17 es mayor que X19. En lo que es el carácter metálico, este aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces sería pues X19 tiene mayor carácter metálico que T17. Y finalmente el carácter no metálico aumenta hacia la derecha y hacia arriba.
Eso significa que T17 tiene mayor carácter no metálico que X19. Mira, y así hemos establecido ¿no? Comparar quién es el menor en la propiedad y quién es el mayor. Y de eso se tratan las preguntas, ¿no? Te van a preguntar quién tiene mayor electronegatividad, quién tiene mayor radio, pues, ¿no? Vamos, seguimos. Acá tenemos una tabla donde se ven los radios, ¿no? Los radios de los átomos. Por ejemplo, tenemos el potasio, el calcio, el sodio, el magnesio. Entonces, en el caso del sodio, tiene un radio de 186. Entonces, ¿qué cosa es 186? El radio. En el caso del magnesio, su radio es de 160. Ya, ese va a ser su radio. El potasio tiene un radio de 227. Su radio va a ser 227. Mientras que el calcio va a tener un radio igual a 197. ¿Qué podemos observar acá? Que el radio aumenta en un periodo hacia allá, hacia la izquierda. Y en un grupo, este aumenta hacia abajo. Muy bien, continuamos. Radio atómico. ¿Qué cosa es el radio atómico? Es la mitad, ¿no? Es la mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos unidos. ¿Ya? Si yo tengo dos átomos, ¿no? Entonces voy a medir la distancia que hay del núcleo de uno de esos átomos al núcleo del otro átomo. Se hace esta medición y esa es la distancia D. Entonces, ¿qué cosa es el radio? El radio va a ser esa distancia D dividido entre 2. Así se calcula el radio atómico. Profe, ¿se puede medir la distancia que hay de un núcleo a otro núcleo? Claro, sí se puede hacer. Y esa distancia se divide entre 2 y a eso lo llamamos radio atómico. Radio atómico e iónicos. Los radios atómicos se incrementan hacia abajo en un grupo y dentro de los bloques S y P. Se reducen de izquierda a derecha a través de un periodo. Todos los aniones son más grandes que sus átomos que los generan y todos los cationes son más pequeños. ¿Qué significa eso? A ver, todos los aniones. Por ejemplo, yo puedo tener el azufre 16, que es un átomo neutro, y tengo el azufre 16 con carga -2. Esto de acá es un anión. Entonces acá tengo el átomo neutro y acá tengo el anión. Si yo comparo su radio, diré el radio de este átomo neutro comparado con el radio de este anión, el radio del anión debe ser mayor. Ya, el radio del anión va a ser mayor. Eso es lo que nos trata de decir acá. Cuando se trata de un anión comparado con su átomo neutro, el radio del anión es más grande. ¿Y qué pasa en el caso de los cationes? Bueno, en el caso de los cationes, diremos que si yo tengo el calcio 20 y tengo el calcio 20, pero con carga +2, entonces el radio del calcio 20, que es el átomo neutro, va a ser mayor que el radio del catión. Entonces, el catión va a ser más chiquitito que el átomo neutro. De eso se trata. Entonces, en el caso de los cationes, caso del calcio 20 con calcio 20 +2, el átomo neutro va a tener mayor radio que el catión.
¿Listo? Seguimos. Una de las características atómicas más útiles de un elemento es el tamaño de sus átomos. Iones. Las consideraciones geométricas son de primera importancia para explicar las estructuras de muchos sólidos y moléculas individuales. Además, la distancia promedio de los electrones con respecto al núcleo de un átomo se correlaciona con la energía necesaria para removerlo en el proceso de formación de un catión. Entonces es importante saber sobre el radio, pues, ¿no? Los átomos no tienen un radio preciso. O sea, medir el radio es difícil, no se puede medir con tanta facilidad. Una forma es medir la distancia núcleo-núcleo y dividirlo entre dos y ya tengo el radio, pues, ¿no? Es una forma práctica. Dice, los átomos no tienen un radio preciso porque a grandes distancias la función de onda de los electrones decae exponencialmente, con el aumento de distancia respecto al núcleo. Sin embargo, podemos esperar que los átomos con un núcleo considerable de electrones sean más grandes, en cierto sentido, que los átomos que solo tienen unos cuantos. Tales consideraciones han llevado a los químicos a proponer una diversidad de definiciones para el radio atómico, con base en consideraciones empíricas, pues, ¿no? Radio metálico. El radio metálico de un elemento de este tipo se define como la mitad de la distancia experimentalmente determinada entre los centros de los átomos vecinos más cercanos en el sólido, pues, ¿no? Y eso se llama radio metálico. El radio covalente de un elemento no metálico se define de manera similar como la mitad de la distancia internuclear entre átomos vecinos del mismo elemento en una molécula. Nos referimos conjuntamente a los radios metálicos y covalentes como radios atómicos. Claro, uno cuando busca en tablas los radios se va a dar con la sorpresa que no dice radio atómico, dice radio metálico. Y en el caso de los no metales va a decir radio covalente. Entonces, lo que siempre me preguntan, profesor, ¿el radio metálico es el radio atómico? Claro, pues. Y el radio covalente es el radio atómico también. Ellos son radios atómicos. Seguimos. ¿Qué tenemos por acá? Dice, el átomo neutro de azufre tiene un radio atómico de 102 picómetros. Bueno, acá está poniendo el ejemplo del azufre como átomo neutro. Entonces, el azufre 16 tiene un radio igual a 102 picómetros. Mientras que el azufre 16 con carga -2, esto sería su anión, el anión tiene un radio igual a 150 picómetros. Entonces el radio del anión va a ser mayor que el radio del átomo neutro. Y este sería su átomo neutro. Seguimos. En el caso de los cationes, acá está el calcio que ha perdido 2 electrones. Tenemos el caso del calcio 20 con carga +2. Y aquí el radio que tiene, ¿no? El radio del ion sería igual a 99 picómetros. Y cuando era el átomo neutro, ¿no? El calcio 20 como átomo neutro, su radio va a ser igual a 174 picómetros. Comparando, vemos que 174 es mayor que 99. Entonces, acá tenemos al catión comparado con su átomo neutro, pues, ¿no? Entonces, el átomo neutro va a ser más grande su radio que el catión, pues, ¿no? Que el radio del catión. Seguimos. Y acá vemos varios radios, ¿no? Valores de varios radios de metales. Y como no se ve muy bien, acá los estamos colocando y podemos ver que 78 es menor que 98. 98 es menor que 133 y 133 es menor que 148 y 148 es menor que 165. Entonces aquí el radio de estos iones con carga positiva del grupo 1A están aumentando hacia abajo, ¿no? Ese sería el radio iónico. Entonces el radio del cesio con carga +1 es mayor que el radio del litio con carga +1. Ahora, para los elementos del grupo 2A, veamos, 34 picómetros, 78 picómetros, 106,
127 y 143. Entonces, de arriba hacia abajo está aumentando, ¿no? El radio iónico. Ahora, de 143 a 165, en esta dirección también está aumentando el radio iónico. 148 mayor que 127. 133 mayor que 106. Y 98 mayor que 78. Y 78 mayor que 34. ¿No? Entonces, en un periodo está aumentando hacia la izquierda, pues, ¿no? El radio iónico. Seguimos. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía necesaria para quitar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso y convertirlo en catión. Entonces, acá tenemos el caso del sodio, pues, ¿no? Acá tenemos el sodio 11, cuya configuración es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Entonces, este sodio como átomo neutro, porque este es el átomo neutro, tiene un electrón en su mayor nivel de energía. Entonces, yo voy a invertir energía, voy a agregarle energía, 496 kilojoules por mol. Entonces, esa energía me sirve para sacar este electrón de su nube electrónica y convertirlo en un catión, pues, ¿no? Sería el sodio 11 con carga más 1. Ahora se ha convertido en un catión. Y su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6 y 3s0. Esa es la configuración del catión. Más, ¿qué dice acá? Más un electrón. Claro, está perdiendo un electrón. Entonces, más un electrón que pierde. ¿Ya? Entonces, esta energía es la llamada energía de ionización. Ahí está. Entonces, la energía de ionización es la mínima energía necesaria que yo necesito gastar para arrancar o sacar un electrón de la nube electrónica, de un átomo neutro, y convertirlo en un catión, pues, ¿no? Seguimos. Afinidad electrónica. ¿Qué cosa es la afinidad electrónica? También es un tipo de energía. Dice, es la energía liberada, generalmente, cuando un átomo neutro en estado gaseoso forma un anión. Por ejemplo, acá podríamos poner el cloro 17, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces ahí tenemos 17. Esto sería del átomo neutro. Entonces, el cloro gana un electrón, va a ganar, ¿no? Gana un electrón y se va a convertir en el cloro 17 con carga -1. Ahora se ha convertido en un anión. Ahora su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Como vemos, acá tenía 5 electrones y ahora tiene 6 en su mayor nivel, pues, ¿no? O sea, el P5 en su nivel P tenía 5 electrones y ahora en su nivel P tiene 6 electrones. Más, ¿qué cosa? Más una energía liberada. Esta energía liberada es la que se mide. Y a esta energía le vamos a llamar la afinidad electrónica. Ya, ella es la afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón y se convierte en un anión, pues, ¿no? Electronegatividad. ¿Qué cosa es la electronegatividad? Es la fuerza que tiene un átomo de elemento para atraer electrones, ¿no? Es la fuerza de atracción.
La electronegatividad de los elementos. La electronegatividad generalmente aumenta de izquierda a derecha a través de un periodo y disminuye de arriba hacia abajo cuando se desciende un grupo. ¿Ya? Entonces tenemos valores de electronegatividad. Por ejemplo, el caso del flúor, el cloro, el bromo, el yodo. El flúor es 4, el cloro es 3, el bromo es 2,8, el yodo es 2,5. Entonces su electronegatividad, si voy de arriba hacia abajo, está disminuyendo, ¿no? Disminuye. En un periodo, si yo tengo acá flúor, tenemos acá el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. El carbono es 2,5, el nitrógeno es 3, el oxígeno es 3,5. Entonces aumenta hacia la derecha. Entonces la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, pues, ¿no? Seguimos. Ahora, como lo hemos aprendido al revés aquí, vamos a poner esto la flechita al revés para no confundir. Entonces la electronegatividad, si voy de abajo hacia arriba, aumenta. 2,5, 2,8, 3 y 4. Entonces está aumentando si voy de abajo hacia arriba. Y si voy de izquierda a derecha, aumenta. Ahora sí, mucho mejor. Seguimos. Electronegatividad. Utilizamos una cantidad conocida como electronegatividad para estimar si un enlace dado será covalente no polar o iónico. La electronegatividad se define como la capacidad de un átomo en una molécula de atraer electrones hacia él. A mayor electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad de atraer electrones hacia él. La electronegatividad de un átomo en una molécula está relacionado con su energía de ionización y con su afinidad electrónica, las cuales son propiedades de sus átomos aislados. La energía de ionización mide la fuerza con que un átomo gaseoso se mantiene unido a los electrones, mientras que la afinidad electrónica es una medida de la fuerza con que un átomo atrae electrones adicionales. Un átomo con afinidad electrónica muy negativa y una energía de ionización elevada atraerá electrones de otros átomos y se resistirá a perder los suyos. Será muy electronegativo. ¿Ya? Seguimos. El químico estadounidense Linus Pauling desarrolló la primera y más utilizada escala de electronegatividad. El flúor, el elemento más electronegativo, tiene una electronegatividad de 4. El elemento menos electronegativo, el cesio, tiene una electronegatividad de 0,7. Los valores de los demás elementos se encuentran entre estos dos extremos, ¿no? Entre 0,7 y 4. Dentro de cada periodo existe un aumento continuo en la electronegatividad, de izquierda a derecha, es decir, de los elementos más metálicos a los más no metálicos. Con algunas excepciones, sobre todo en los metales de transición, la electronegatividad disminuye conforme aumenta el número atómico en cualquiera de los grupos. Esto es lo que podríamos esperar porque sabemos que la energía de ionización tiende a disminuir cuando el número atómico en un grupo aumenta y la afinidad electrónica no cambia mucho, pues, ¿no? Electronegatividad. Es la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones hacia sus núcleos cuando están químicamente combinados. Los no metales son muy electronegativos, correspondiendo el valor más alto al flúor. Los metales tienen valores bajos de electronegatividad, siendo el más pequeño el que corresponde al cesio. Por convención, Pauling propuso una escala de electronegatividad en la cual la tendencia de variación para los elementos representativos es la siguiente. La electronegatividad aumenta hacia la derecha en un periodo y la electronegatividad aumenta hacia arriba en un grupo. Acá tenemos una tabla de electronegatividades, mira. Entonces acá tenemos la electronegatividad del hidrógeno 2,1, la electronegatividad del litio que es 1, del berilio que es 1,5, del boro que es 2, carbono 2,5, nitrógeno 3, oxígeno 3,5, flúor 4.
La electronegatividad del sodio 0,9, magnesio es 1,2, aluminio es 1,5, silicio 1,8, fósforo 2,1, azufre 2,5, cloro es 3, pues, ¿no? La electronegatividad del potasio 0,8, del calcio su electronegatividad es 1, del escandio 1,3, del titanio 1,5, del vanadio 1,6, del cromo 1,6, del manganeso 1,5, del hierro 1,8, del cobalto 1,9, del níquel 1,9, la electronegatividad del cobre sería 1,9, la del zinc es 1,6, la del galio 1,6, del germanio 1,8, el arsénico es 2, el selenio 2,4, el bromo 2,8 y el criptón 3 de electronegatividad. Como vemos, ahí hay una tablita que me indica algunas electronegatividades. Carácter metálico. Es la facilidad que tiene un átomo de elemento para perder electrones. Es decir, desde el punto de vista químico, los metales son formadores de cationes. Entonces, el carácter metálico va a aumentar en un periodo hacia la izquierda y hacia abajo. Esa es su tendencia. Carácter no metálico es la facilidad que tiene un átomo de elemento para ganar electrones. O sea, va a formar aniones, ¿no? Esta es la formación de los llamados aniones. Entonces, el carácter no metálico. Este aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Ya, ese va a ser el carácter no metálico. Bueno, y esa flechita es lo que hay que aprender, hay que memorizar. Bueno, jóvenes, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos, jóvenes. Descansen. Chao.